Estás en el medio de un partido, a 40 grados de calor en el segundo tiempo. Estás corriendo con la pelota en los pies y de repente calambre, se te contrae el músculo completamente. En este momento solicitas urgente un cambio porque no podés continuar jugando. El músculo del gemelo se te contrajo completamente y no lo estás pudiendo relajar para nada. Esta es una situación muy común en el deporte profesional. En este video vamos a explorar por qué se dan los calambres, cuáles son las situaciones fisiológicas que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos corregir nuestra alimentación para evitar estos calambres. Y bueno, también cómo vamos a hacer para tratar el calambre cuando ya está instaurado en el músculo. Si sos deportista y alguna vez te acalambraste, este video te va a interesar de seguro. Hay muchísimas situaciones que se pueden dar en el medio de un partido o de un juego para que vos tengas que salir por alguna molestia o porque prácticamente tu cuerpo te impide continuar desenvolviéndote en un partido o dando tu máximo potencial para poder básicamente ganar. Los calambres son una de esas situaciones que son horribles cuando suceden, pero que tienen un fundamento y una cuestión de fondo muy importante. Para poder entender realmente cómo podemos corregir un calambre, tenemos que ir a las causas de los calambres. Y estas son básicamente las principales causas por las cuales se puede desencadenar un calambre. 1. Las altas temperaturas. 2. La fatiga neuromuscular. 3. El sobreentrenamiento o la fatiga. Arrancar prácticamente un entrenamiento o partido ya con fatiga previa. Luego la deshidratación y luego la sudoración, donde se pierden muchísimas sales. Y cuando hablamos de calambres seguramente se te venga a la cabeza algún alimento como por ejemplo la banana, que siempre se ha dicho o ha sido como algo que ha estado súper instaurado de que la banana por ahí ayudaba muchísimo a combatir los calambres. Y esta vez vamos a desmentir completamente eso. Si bien la banana tiene potasio, que es un nutriente súper importante para lo que es el balance hidroelectrolítico de nuestro cuerpo, no es el principal nutriente que se pierde ni la principal sal o electrolito que se pierde a través de la sudoración. Y la sudoración, precisamente, es una de las cuestiones fundamentales de las cuales se puede llegar a dar un calambre. Para entender esto tenemos que recurrir un poco a lo que es cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se da la contracción muscular. Es decir, por qué cuando se nos da un calambre el músculo se contrae completamente y no podemos hacer que se relaje. Tenemos que entender que las células musculares están irrigadas con células también nerviosas, ¿bien? Es decir, nuestro cuerpo a través de nuestro sistema nervioso le envía señales a la masa muscular para que se contraiga en el momento en el que nosotros queremos que se contraiga. A eso se le denomina básicamente el sistema nervioso voluntario, ¿bien? A través del cual nosotros tenemos control nervioso sobre lo que es la contracción muscular. El calambre justamente es esa contracción muscular que nosotros no queremos que suceda o que el contexto básicamente deportivo no amerita que suceda. Bien, como por ejemplo que se te acalambre el gemelo completamente y no lo puedas relajar durante un periodo largo de tiempo. Este sistema nervioso irriga las células musculares creando lo que se llama la unidad motora neuromuscular, bien, que es donde se da ese proceso de que llega la señal eléctrica a la célula, a esa unión de la célula neuronal con la célula motora muscular, bien, esa se denomina la unidad neuromuscular. A esa unidad neuromuscular va a llegar una señal nerviosa en forma de corriente eléctrica o potencial eléctrico, por así decirlo, donde en esa célula muscular va a haber determinada organización de minerales y electrolitos y básicamente tenemos que entender cómo es si esto fuese una batería, ¿bien? Cuando nosotros tenemos una batería, cuando está completamente cargada, el motor va a funcionar excelente. Pero cuando una batería está al borde de agotarse, ese motor va a fallar y va a fallar hasta que en algún momento se va a terminar apagando por completo. Tenemos que entender esta unidad neuromuscular como si fuese una batería, a través de la cual se va a cargar con electrolitos. Y estos electrolitos son precisamente el potasio y el sodio en mayor medida, a través del cual también como cofactores secundarios pueden participar lo que es el magnesio o el calcio y algunos otros minerales en menor medida. Tenemos que entender a nuestro cuerpo y esta unidad neuromuscular como si fuese una batería, que a medida que se va agotando, va fallando a veces. ¿Y por qué se puede agotar esta batería o por qué puede fallar esta batería? Como hablamos al principio, hay diferentes causas que pueden hacer que falle o que
se agote por completo esta batería. Y una de las principales es la sudoración. Cuando hay alta tasa de sudoración, es decir, cuando tu cuerpo pierde mucho líquido por sudoración, no solamente se pierde líquido, sino que también se pierden electrolitos, a lo que llamamos nosotros comúnmente como sales. Dentro de esas sales se van a perder no solamente el sodio, potasio, sino también magnesio, calcio y otros minerales que son súper importantes. Pero tenemos que tener en cuenta que el principal electrolito que se pierde con la sudoración es el sodio. Por cada electrolito de potasio que se pierde en la sudoración, se pierden 8 de sodio. Es decir que la relación sodio-potasio que se pierden en esta sudoración va a ser mucho más alta de sodio, y es por eso que la banana en muchas ocasiones no va a ser el mejor alimento que nosotros podemos utilizar para prevenir calambres, ¿bien? Porque nosotros tenemos que sí o sí reponer ese sodio que se va a perder a futuro, o reponer ese sodio que se perdió. Cuando hay un desequilibrio de esta unidad neuromuscular es cuando se empieza a agotar esa batería, es decir, se va perdiendo sodio, se va perdiendo esa carga eléctrica y se va perdiendo ese potencial de acción. Y lo que sucede es que cuando nuestro sistema nervioso envía señales a esa batería no va a responder, o cuando responde va a fallar completamente. Y es por eso que se dan las contracciones musculares involuntarias. Esto se va a estar dando porque nosotros le damos cierta señal eléctrica a esa célula a través de nuestro sistema nervioso, y esa célula va a interpretar algo completamente distinto porque no está cargada y no tiene ese equilibrio de electrolitos adecuado. Y es de esta manera cuando empiezan los calambres y se dan estas situaciones inconvenientes que tenemos un día de partido, cuando hace mucho calor sobre todo, y cuando las condiciones hacen que pueda predisponerse un calambre, obviamente. Para evitar los calambres tenemos que tener muy presente la tasa de sudoración, que la vas a poder calcular con esta fórmula que te dejo acá. Esta tasa de sudoración nos va a permitir a nosotros aproximarnos a las cantidades de electrolitos que podés llegar a perder por la cantidad de sudoración que tenés básicamente por hora de esfuerzo físico o entrenamiento. Cuando tenés este dato vas a poder estimar aproximadamente las cantidades de electrolitos que tenés que reponer antes, durante y después del evento deportivo. Pero como medida principal, lo ideal es que identifiques el contexto en el que se va a dar ese esfuerzo físico. Si es un contexto en el que hace mucho calor, por arriba de los 35 grados, por ejemplo, ya tenés que tener presente que va a haber una alta tasa de sudoración y que tu cuerpo va a perder muchísimas sales y electrolitos que vas a tener que reponer inmediatamente. Es por esto que las recomendaciones van de el inicio a la concentración de un partido en la que tenés que empezar a reponer electrolitos. Es decir, antes de un partido, antes de iniciar una actividad deportiva, tenés que empezar a hacer esa reposición tanto de hidratos de carbono de rápida absorción para poder empezar a nivel energético de la mejor manera, como con la ingesta de electrolitos y de sales que te permitan poder tener esa disponibilidad y ese resguardo ante la gran sudoración que vas a llegar a tener en el evento deportivo. Consumiendo algunas cantidades de hidratos de carbono simples y electrolitos 30 minutos antes del esfuerzo físico, y teniendo presente que si tenés mucha tasa de sudoración durante el esfuerzo también tenés que hacer algunas reposiciones, vas a poder empezar a corregir un poco este balance hidroelectrolítico que tenés en esa célula neuromuscular para evitar que se desarrollen los calambres. Y no solo es importante el consumo de electrolitos, sino también de líquidos. Va a ser importantísimo que puedas tener un buen control sobre el consumo de agua, y algunas bebidas como las bebidas isotónicas te van a ayudar muchísimo a mantenerte hidratado adecuadamente y a que puedas mantener ese consumo de sales permanente durante un esfuerzo físico, para evitar que se den estas situaciones que muchas veces suelen ser caóticas y hasta pueden afectar directamente el resultado de una competencia. Si sos deportista, tener presente la prevención de este tipo de situaciones va a ser súper importante. Y algunos alimentos obviamente que te pueden ayudar a mantener un buen consumo de electrolitos en general son todo lo que son frutas y verduras, pero para poder entender lo que es la fisiología del calambre, el sodio va a ser ese electrolito principal que se va a perder en la sudoración y que tenés que reponer rápidamente. Entonces, a veces agregar hasta un poquitito de sal a las comidas principales antes de los esfuerzos físicos va a ayudar a que puedas evitar o prevenir que se pueda dar un calambre durante el evento deportivo. Ahora, ¿qué pasa cuando se da ese calambre? ¿Qué maneras tenemos como para poder solucionarlo? Una de las maneras que se ha estado estudiando para tratar de
relajar esa contracción involuntaria que se da a raíz de esas señales que se le envían a esa unidad neuromuscular, es justamente la de incorporar algunos alimentos muy fuertes para que nuestro sistema nervioso de los receptores bucales envíen señales a ese músculo contraído para que se relaje. Por ejemplo, algunos alimentos altos en vinagre, por ejemplo, o alimentos con un sabor muy fuerte pueden hacer que nuestros receptores de la boca envíen señales justamente a esos músculos contraídos para que se relajen. Algunos alimentos, por ejemplo, pueden ser el pepino en vinagre que vienen, y hay hasta algunos, como por ejemplo el pickle juice, que se utiliza, que lo han utilizado algunos jugadores para poder justamente tratar estos calambres, ¿no? Y quizás luego continuar performando a un 100%, teniendo en cuenta siempre que hay que hacer una reposición de sodio en el medio para evitar que se vuelva a desencadenar ese calambre. Si sos deportista, podés utilizar también esta vía para tratar de corregir un calambre que se te haya dado ahí involuntariamente y poder seguir entrenando o compitiendo al mismo nivel al que lo venías haciendo. Igualmente va a ser súper importante la alimentación que lleves antes y la hidratación, y también durante y después del evento deportivo. Y si sos deportista y te interesan estos temas y te gustaría seguir desarrollándolos para poder seguir entrenando y compitiendo al 100%, podés suscribirte al canal, dejarme algún comentario acá abajo acerca de si alguna vez tuviste algún calambre, cómo lo llevaste adelante, tuviste que salir, no pudiste volver a entrar. Me gustaría saberlo para poder darles una mano en ese sentido. Y si te gustó este video, dejate un like, compartilo y suscríbete al canal, que me sirve muchísimo, y espero que todo el contenido que se viene también les sirva y un montón. Así que nos vemos en un próximo video y muchas gracias por estar ahí atentos. Nos vemos la próxima.